Vamos a hablar con Mario Gridman, que es presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Mario, ¿cómo anda usted? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, acá vamos. Bueno, Mario, en principio, ¿cómo está viendo digamos, la gestión Massa desde que asumió? ¿Se va de alguna manera devaluando por goteo? ¿Hay algunos recortes importantes en el presupuesto? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Lo estoy viendo como un enorme sacrificio, porque cuando asumió el ministro Massa, nosotros dijimos que es un hombre con una gran experiencia política y que si él había decidido dejar una zona de relativo confort, como es la presidencia de la Cámara de Diputados, para sentarse en la silla eléctrica del Ministerio de Economía, porque ser ministro de Economía de la Argentina es básicamente eso, seguramente estaba muy convencido de lo que tenía que hacer para lograr los cambios necesarios para nuestro país. Los anuncios que hizo van en línea con lo que hay que hacer, que es reducción de gasto, reducción de déficit, incremento de reservas, aumentar exportaciones, etcétera, etcétera. Ahora bien, Massa se encuentra con un problema tremendo, que es la política, y que es la política desde hace mucho tiempo. Ustedes recordarán que en su campaña Bill Clinton decía es la economía. Bueno, yo hace mucho tiempo que vengo diciendo que acá es la política lo que condiciona toda la economía, porque Massa tiene poder para construir muchísimo, tiene credibilidad, pero hoy en día, cuando él vaya a Estados Unidos la semana que viene seguramente, le van a preguntar qué pasa con la política. ¿Y qué le va a decir qué pasa con la política? Ese es el problema que tiene la Argentina. Tanto desde el oficialismo como desde la oposición están dando señales tremendamente negativas de sus problemas internos, como que realmente no les interesa el país, y lo único que les interesa es sus problemas personales, en algunos casos con la justicia, sus egos personales, sus ganas de tener poder, pero la verdad que da que pensar si realmente están tratando de hacer algo para mejorar la situación de todos los argentinos, especialmente de aquellos que menos tienen. Bueno, Estados Unidos no está mucho mejor que eso tampoco, ¿no? ¿Cómo? Estados Unidos no está mejor que eso tampoco. También hay cuestiones políticas que la tienen que explicar ellos, ¿no? Si nosotros tenemos que explicar la nuestra, que expliquen eso la suya, ¿no? Sí, está bien, pero yo no me meto en otros países. ¿Y eso por qué se meten en el tuyo, Mario? Es porque nosotros le vamos a pedir plata. Es muy sencillo. Ellos no nos vienen a pedir dinero a nosotros, ¿no? Somos nosotros los que les vamos a pedir ayuda. Entonces, si vos querés que yo te ayude, contame qué es lo que está pasando para ver si me la vas a devolver, porque nunca la devolviste. Claro. Y si pediste si te dieron 45.000 millones de dólares y no se dieron cuenta que no se le va a poder devolver, o son giles, o bueno, no saben de qué se trata esto, digamos, ¿no? Mire, los préstamos generalmente no generan problemas inflacionarios, y la verdad que los países se refinancian. Si no, mire, un ejemplo, Japón tiene en préstamos en deuda externa 250% de su PBI. Sí, claro. ¿Y qué inflación tiene? 3 puntos, 4 puntos. Y bueno, o sea que es otra cosa. Somos totalmente diferentes a cualquier país normal del mundo. Claro. Lamentablemente, ¿no? Sí, quizá porque también Japón tiene una cuestión nacional mucho más fuerte que nosotros. Nosotros entregamos absolutamente todo, ¿no? Si tuviéramos los alimentos, si tuviéramos el petróleo, si tuviéramos el litio, si pudiéramos explotar la hidrovía, por ejemplo, o sea, digamos, no tenemos nada. De lo nuestro no hay nada nuestro, ¿no? ¿Cómo? A esa parte me perdí. ¿Cómo no hay nada nuestro? ¿De quién es el subsuelo de petróleo? ¿De quién es el gas? ¿Quiénes los explotan? ¿Quiénes los explotan? Los explotan los mismos que explotan en todos los lugares del mundo. ¿Ustedes creen que las empresas oligopólicas que están en la Argentina y que están en el Uruguay, por ejemplo, para no irme lejos? Bueno, no, pero no me va a comparar Argentina con Uruguay, no entremos en esa porque... ¿En Chile son malos acá y allá se portan bien? No. ¿Y usted cree que Chile es un país pujante y rico? Eso es lo que dice usted. ¿Que Chile es un país pujante y rico? Económicamente está mucho mejor que nosotros. En Chile el cobre está en manos del Estado. ¿Y cuánto exporta? Es una de las principales exportaciones chilenas. ¿Y acá por qué no exportamos los minerales que tenemos en la... Porque no está en manos del Estado, está en manos todo de empresas pero no, canadienses, inglesas. Pero yo no discuto de que esté en manos del Estado, no. Lo único que le digo es, la Argentina en este momento debe tener 33 o 34 empresas estatales, estimo, nacionales, después están las provinciales.
Dígame una que sea autosuficiente y que no dé déficit. No, bueno, qué es eso, pero los alimentos es una estupidez, digamos, o sea, digamos, manejar los alimentos como exportación, digamos, sería una estupidez, manejar la hidrovía sería una estupidez. Digo, hay cosas que sí o sí son rentables, ¿no? ¿En qué sentido? Son rentables en manos de empresas que sepan manejarla. Ahora, cuando una empresa puede ser estatal o puede ser privada, pero la Argentina, lamentablemente, las veces que hubo empresa estatal y que la sigue habiendo, siempre dan pérdida, siempre dan pérdida. Por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, ¿qué quiere? Aerolíneas. Aerolíneas, espera un segundo, las aerolíneas en todo el mundo dan pérdida, ¿eh? Dígame una que es superávit, fuerte. Dígame cuántas aerolíneas, Estados Unidos, ¿qué aerolínea privada tiene? No, yo le estoy diciendo que las aerolíneas en general dan pérdida. No, bueno, pero Natalio, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buenos días, Ernesto Diálola. Sí, Natalia, pero espere. ¿Cómo le va? Pero espere, me puso justo el caso más raro de la humanidad, que es Estados Unidos. La mayoría de los países desarrollados tienen aerolínea de bandera, como es el caso de Alemania, que usted sabrá que en los últimos tiempos casi nacionalizó Lufthansa para que no funda. Pandemia, sí, claro. Sí, por eso entonces justo, claro, Francia ha hecho muchas más otras cosas, como Electricité de France. Australia ha hecho un montón de, por decirlo así, injerencia del Estado en empresas que estaban por fundir. Y también no hay que olvidar una cosa, Natalio, me parece que es Mario, perdón, Natalio, perdón. No, cualquiera de las dos, Natalio, Mario. Porque yo a mí me salía con usted, gracias, discúlpeme. Que también no hay que olvidar del reto. No, gracias. No hay que olvidar también que hubo otras empresas en el mundo que en los últimos años, países que han sido salvadas, pero sobre todo el gran salvataje. Usted no ignora que en el año 2008 la humanidad entera y sobre todo el país más desarrollado del mundo, Estados Unidos, salvó a todos sus bancos. O sea que si no hubiera sido por el Estado, el colapso financiero internacional hubiera sido total. Yo no cuestiono al Estado, no cuestiono un Estado. No parece, Mario. No, lo que yo digo yo lo que quiero es un Estado eficiente. Después el tamaño del Estado lo da la necesidad. Fíjese que hay una frase. ¿Cómo cree que le iría usted en Chile o en Uruguay? ¿Cómo cree que le iría a usted en Uruguay, por ejemplo, a la Cámara de Comercio? Se van todos a Uruguay. ¿Cuánto cree que ganarían? ¿Ganarían plata realmente? Y si este país es tan malo, ¿por qué no se van en algún momento, digo, para demostrar que el país es malo y nos dejan a los malos acá viviendo en este país de mierda, digamos? Está bueno eso, pero Mario, en serio, si no, es este país el malo, este país es recontra malo, pero ustedes ganan guita siempre, Mario. Le voy a hacer una propuesta o una pregunta diferente. Sí, a ver. Me parece un poco irrespetuoso que usted me haga ese planteo, porque yo podría hacerlo distinto. Yo diría, bueno, ¿por qué todos aquellos piensan que Venezuela es buena? ¿Por qué no se van a Venezuela? Yo no pienso que Venezuela es bueno. Para mí Venezuela es pésimo, ¿eh? No soy chavista, ¿eh? Pero digo, quiero mi país, no a Venezuela. ¿Qué me importa Venezuela? Podrá ser Venezuela, podrá ser Cuba, Nicaragua. No me importa Cuba, ni conozco Cuba, no me interesa Cuba. Yo estoy hablando de mi país, de la Argentina. Un gran país, un país recontra rico, entregado, totalmente entregado a Estados Unidos, entregado a las grandes corporaciones. A eso me refiero, no a Cuba ni a Venezuela. Ni loco voy a vivir a Cuba ni a Venezuela. Bueno, también no vaya, yo tampoco conozco ni Cuba ni Venezuela. Pero usted está hablando bien de Uruguay y Chile, dice que son recontra pujantes, que son un país mucho mejor que el nuestro. ¿Por qué no van a vivir ahí? En términos económicos, sí, dígame que... Bueno, pero desarróllese ahí, Mario. Nadie lo obliga a quedarse en este país de mierda. No, pero me parece que usted está cambiando el foco, porque me está poniendo en una posición desagradable. Yo nací en mi país, yo soy nieto de inmigrantes, que vinieron a principios del siglo XX a desarrollarse, a trabajar, y no fue medianamente bien. Yo no puedo decir que soy de la clase media, que está bien, que ha trabajado todos sus días, sus abuelos, sus padres, etcétera, etcétera. Sí. Ahora bien, ¿por qué me voy a ir de mi país? Porque la Argentina, usted está equivocado, perdóneme. No, sí puedo estar equivocado, está bien, le tomo. Yo lo que digo es, la Argentina cuando dicen que es un país rico, no es un país rico, es un país potencialmente rico. Porque un país rico no tendría 40% de pobres.
No, eso no Lo que pasa es que las riquezas no nos pertenecen, Mario, lo que le estoy tratando de explicar. Vaca Muerta no nos pertenece. Usted, si se va a Vaca Muerta, yo no conozco Cuba, pero conozco Vaca Muerta, y va a ver que el 90% de lo que nosotros tenemos no es nuestro. Y de las pocas empresas que son nuestras las fugan afuera. Entonces, no tenés nada. De toda la producción granaria, no tenemos nada tampoco, Mario. No tenés ni siquiera el control sobre un río, que es el río Paraná. Bueno, son visiones diferentes. Le doy un ejemplo, Mario, si me permite. Creo que es la actividad privada la que puede desarrollar. No, pero le doy un ejemplo. Mire, usted tomó el caso de las exportaciones. A mí me llama mucho la atención, porque usted es un hombre que conoce mucho de la economía nacional. Hoy las exportaciones son el cuarto sector de la Argentina en minería, crecieron un 31%. Es el cuarto sector exportador del país. Sin embargo, todas las provincias en toda minería son provincias pobres. Todas. Y es el cuarto exportador. Y son las provincias más pobres del país. ¿Qué explicación tenemos para eso? Y son provincias de distintos signos políticos también. Sí, claro, pero por eso le digo, cuando hablan de un país rico, no es un país rico, es un país pobre. Y fíjese lo que ha pasado. Cuando el mundo está necesitando gas, petróleo, nosotros nos pasamos 10 años discutiendo si el gasoducto tenía que ser un caño redondo o cuadrado. Y eso, ¿de quién es la culpa? Eso es real. Eso es real. Lo que usted está diciendo ahí, Mario, es real. Entonces, está claro. Pero la aerolínea que usted dice, la aerolínea de bandera, en algún momento pasó a Marzán. Otra vez fue de Iberia. ¿Se acuerda cómo nos fue con eso? ¿Cómo nos robaron? Porque el Estado se equivoca como organismo de contralor. Ah. El Estado tiene una función fundamental que es controlar. Claro. Si el Estado, cuando tiene que controlar, se asocia con los ladrones, eso es otro problema. Y usted pasa lo mismo en la minería. Y pasa lo mismo en la minería y pasa lo mismo en Internet. Usted sabe que ahora Internet no le pertenece al Estado y te cobran lo que quieren porque se les ocurre. El Estado no tiene nada, Mario, en realidad. ¿Y usted cree que el Estado tiene capacidad para desarrollar toda la supuesta riqueza que tenemos? Y debería tenerla, sí, algunas cosas sí. Algunas cosas sí. La comercialización granaria es una estupidez, Mario, ¿no? Digo, el control sobre el río Paraná es una estupidez. Yo no sé si tantas las cosas son una estupidez. Lo que digo es que es una estupidez un país que teniendo todo no tiene nada. Claro. Entonces hay que empezar a encontrar responsables. Sí. Yo creo que el principal responsable, ojo, la sociedad tiene un grado de responsabilidad fenomenal, nosotros los dirigentes empresarios, los sindicalistas, pero fundamentalmente la responsabilidad de todos aquellos que tuvieron que gobernar en algún momento de cualquier signo político. Esos son los responsables de un país que teniendo enormes recursos naturales no los puede aprovechar. Sí, es verdad, Mario, pero le hago una pregunta. Mire, usted puso el caso de Estados Unidos. A mí me interesa mucho Estados Unidos porque lo admiro profundamente. Es una gran nación que en 200 años ha hecho un desarrollo como ninguna otra. Puso el caso de Estados Unidos. ¿No le escapa a usted tampoco que Estados Unidos es el país más proteccionista del mundo? Recordarán lo que nos pasó a nosotros con los limones. ¿Por qué no podemos imitar las buenas cosas de Estados Unidos? Usted recordará que nosotros para venderle limones a Estados Unidos prácticamente nos tuvimos que poner de rodillas durante el gobierno de Mauricio Macri. Limones, nada. Protege toda su producción todo el tiempo. Es el país más proteccionista del mundo. Y sin embargo, nuestros empresarios sostienen casi públicamente que hay que abrirse más al mundo cuando el país, que uno de los que mejor le va, la gran potencia internacional, la gran potencia mundial del siglo XX y en este momento del siglo XXI también, es Estados Unidos, que es profundamente proteccionista. ¿Por qué no tenemos que imitar eso? ¿Usted sabe cuál es el primer importador del mundo? ¿Estados Unidos? Muy bien. Claro, pero ¿por qué? Pero protege, pero eso es en cantidad. Si usted se fija en calidad, verá cómo importa a Estados Unidos. Tiene una protección. A Estados Unidos nadie le vende maíz si Estados Unidos tiene por ejemplo, una cosecha buena. Nadie. Usted lo sabe mejor. Hay un cinturón que en Estados Unidos se llama Corn Belt, que es el cinturón de maíz, que son los productores más importantes de maíz del mundo, y nadie le vende maíz. Nadie le vende maní. Somos el productor más grande del mundo, somos uno de los productores más grandes del mundo del maní. Tomás es de esa provincia, Córdoba, que es una gran productora de maní, y nadie le puede vender maní a Estados Unidos si Estados Unidos no levanta sus barreras. ¿Por qué nosotros no hacemos eso? ¿Por qué no aprendemos o no imitamos esas lecciones de ese país? Y dígame protecciones a qué debemos poner, por ejemplo. Y, por ejemplo, deberíamos ponerle protecciones, por ejemplo, a la importación de cerdo. Que en la Argentina importa cerdo cuando es un país que tiene para una cantidad de... Importamos cerdo. ¿Cómo? ¿Y por qué importamos cerdo? Y básicamente importamos cerdo porque debemos tener primero porque tenemos una situación muy porosa en nuestras fronteras, y a usted eso tampoco le escapa.
muy Pero poderosa. además, quiero decir pero que además ha ingresa- sido un negocio financiero, usted lo debe saber también, que en realidad muchas de estas importaciones... ojo, ustedes dicen usted lo de yo no sé tantas cosas como ustedes creen. Bueno, muchas veces, muchas de estas importaciones en realidad son, el negocio está en el manejo de los tipos de cambio, más que en el producto en sí. Bueno, Mario, le agradecemos en serio la nota y mil disculpas si se sintió agraviado en algún momento, ¿eh? No, para nada, que a mí me encanta intercambiar opiniones. Mire, lo mejor que tenemos es poder tener pensamientos diferentes porque nos enriquecemos todos. Está clarísimo. Cuando alguien cree que es el dueño de la verdad, así nos va a comer la verdad. Pero bueno, les agradezco, que pasen un hermoso día. Igualmente, Mario, gracias. Gracias, Mario Grindman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Bueno, dos visiones diferentes. Sí. El país para mí está entregado. ¿Y por qué está entregado? Y bueno, porque hay políticos que hacen negocios con las empresas privadas, claramente. Sí, es pero, así. es muy interesante la charla con Grindman, porque él es un hombre muy culto y sabe esto, pero sin embargo, a mi juicio... No me gusta la comparación con Chile y Uruguay, porque ninguna de esas personas viviría en Chile y No, Uruguay. más vale. Ninguno se podría haber desarrollado a ver, en nada. Voy a decir algo que a mis hermanos uruguayos les va a molestar. Uruguay solamente puede ser un reservorio de ricos cuando no pagan impuestos, porque no tiene mercado para que nadie se enriquezca. Ujú. A Es ver, así. no Eso existe es así. eso. Es mentira, cuando te dicen Uruguay es bueno. Uruguay es un lugar como es Suiza, ¿Qué produce Uruguay? donde viajan franceses para no pagar impuestos. Digámoslo, Suiza no produce nada. Es un lugar que lo que hace es tener una situación impositiva que le permite a los millonarios que vivan ahí. Nada más. Y alojar la fortuna de dictadores de todas partes del mundo, Bueno, históricamente. 8 de la mañana, 20. Hola Tomás, soy nieto de inmigrantes, vinieron a salvar sus vidas y se quedaron a hacer plata. Mirando a Europa, no sienten la patria. Alfredo de Giles, esto es real. Un país constituido por inmigrantes, de los cuales yo también soy, es muy difícil hacer una patria de esa manera, ¿no? Muy, muy complicado. Porque todos admiran o a Estados Unidos o a Europa. Y nadie sabe o nadie piensa en lo que es Europa y lo que es Estados Unidos como tal. Entonces, lo que decía Alberto, vinimos en barco. Bueno, ¿qué es más positivo? ¿Salir de la selva o venir de los barcos? No sé, qué sé yo, o sea, por ahí si sos natural de la tierra, probablemente la cuides más. Seas mucho más precavido, admires menos a los boludos. Porque ¿qué admiramos? ¿Qué admiramos los argentinos? ¿A los reyes? ¿Admiramos el consumo alevoso? ¿Admiramos Disney? ¿Admiramos que la Torre Eiffel, si no la tocamos, nos sentimos como fuera de ese sistema? No somos un gentleman. Yo no creo somos que en ese italianos, sentido, no somos españoles, no somos franceses. En una época nuestras clases dominantes admiraban a Europa, pero para peor, esto se convirtió en que ahora admiran a Miami. Digamos, con lo cual No es ni mejor ni peor, o sea, es que- Europa... Europa ¿Qué te da tiene Europa? Sí, Europa tiene una tradición cultural mucho más Sí, larga y una es historia muy- mucho más larga sí, que la de Estados es Unidos. una historia bastante violenta, ¿no? Sí, pero bueno, el al mundo margen tiene de todo, a mí me da gracia cuando dicen, bueno, ¿cómo hubiéramos sacado nosotros el oro de Argentina o cómo sacás el petróleo de Argentina? Y no lo sacás, maestro. Hasta tanto no te puedas desarrollar, no lo sacás. Lo que pasa es que hemos tenido políticos tan corruptos que se han prestado a eso. Es buenísimo que te dicen en la época de la conquista vinieron y se llevaron el oro. Y bueno, si nosotros lo teníamos no lo podíamos sacar. Y bueno, dejar donde está, maestro. Porque la verdad que lo que te queda es un hueco, es un cráter. Un cráter, hoy el ecosistema de Catamarca, el ecosistema de La Rioja, el ecosistema de San Juan están podridos, digamos, ¿no? Sí. También hay un tema cultural que es que me parece que nuestras élites atrasan. ¿Por qué atrasan? Porque en el siglo XXI esa visión que había eurocéntrica y americanocéntrica, o sea, Estados Unidos, y de que Europa era las grandes potencias del mundo, eso está quebrado. Hoy, Yo creo que sí, debería vive estar, mejor, vive mejor económicamente, mucho mejor económicamente una persona de clase media o clase media alta en Riad que en Boston. Claro. Vive mucho mejor económicamente un empresario rico en Shanghái o incluso en Moscú que en países, que en ciudades que otrora como Frankfurt o como Birmingham en Inglaterra Mira. eran ciudades pujantes, no lo son más. Theodor Herz, que fue uno de los pioneros del sionismo, cuando decía que había que buscar un estado para Israel, o para los judíos, perdón, para los judíos, hay que leer el librito. Ese es un librito muy cortito, en donde Theodor te dice
¿dónde debería estar ubicado el país que les daba riqueza a los judíos? O que tendría la chance de darle riqueza a los judíos. El mejor país para vivir en el mundo. Léelo. Si es así, es una cosita así en el avión. Lo lees en 45 minutos. Te tomas 45 minutos y lee por favor a Theodor Herzl. A ver dónde era el lugar más extraordinario de la tierra para que los judíos vivieran y se desarrollaran. En el año 1800 y pico, a finales de 1800 lo escribió, ¿no? Sí. Sí. ¿Dónde era ese país? Argentina, la Patagonia. El Theodor sur Herzl. argentino. Theodor Herzl fue un hombre muy inteligente, un hombre brillante. Bueno, él es el iniciador del concepto de que el pueblo judío debe volver a Israel. Claro. Fue un hombre brillante. Israel es otro caso Pero también. no me quiero ir. Sí. Era la Argentina, muchachos. Claro. Era la Argentina. ¿Por qué? ¿Por qué Teodoro Herzl le decía que era la Argentina? Porque era un país rico, pujante en ese momento. Lo sigue siendo. Por la extensión territorial, por las riquezas naturales, por la variedad de climas, por una cantidad de factores que digamos, y además porque era un país próspero, era un país. Nosotros no es un país próspero, es maestro, es. Bueno. ¿Sabés qué pasa? Que si yo agarro el plano de la Argentina, no nos pertenece la Obvio. Argentina. Nos dejó de pertenecer. Le pertenece a los chinos, a los italianos, hay algún que otro japonés, hay norteamericanos, España, hay Corea. ingleses, España, hay Corea, coreanos, España. hay españoles. No nos pertenece, muchachos. Claro. El país no nos pertenece. Ese es el problema. Es un país recontra pujante, pero no nos pertenece. Lo que recomendó Herzl en esa época lo terminaron haciendo millonarios de distintas partes del mundo que compraron grandes extensiones en la Patagonia. ¿Así se pronuncia Herzl? Herzl, sí. Theodor Herzl. Sí, Theodor Herzl era un hombre, es la mente fundante en gran parte Sí, del Estado de Israel. Vos leís Pero el que es un librito es extraordinario. Pero, que es digamos, un gran, ¿cómo? pero digo, porque tampoco nadie habla de eso. El Estado de Israel también es un gran Estado que permitió adentro de su propio Estado los dos sistemas. Vos tenías el sistema más colectivista, digamos, que era el kibutz, y el sistema más capitalista, que era el otro. Pará, una de las cosas que decía Teodoro era, quería ir a Europa. ¿Y qué le dijeron los países europeos a los judíos? ¿Qué le dijeron? Que no. Ah, No, le bueno, dijeron que no. Bueno, fueron los países europeos le dijeron que no, Los que no donaban ni siquiera un pedazo de tierra para los judíos. ¿Escuchan eso? O sea, los países europeos o la gran democracia mundial, Estados Unidos, no abrieron sus países. Bueno, por eso 8:33, nos vamos a la noticia, dale. Radio Noticias del Plata.